proyecto que empezamos más o menos a principios de este año. Pues realmente la idea es un poquito más vieja, pero pues en formal empezamos a trabajar este año, a principios. ¿Por qué nace esta idea? Básicamente por tres situaciones que nosotros vivíamos en Imaginamos. La primera tiene que ver con, había gente que llegaba a Imaginamos y, digamos, le costaba adaptarse a la cultura de Imaginamos. Entonces, pues terminaban o por irse rápido o simplemente por trabajar, un poco desmotivados. Ahí lo que descubrimos nosotros, el insight, pues, fue si nosotros le hubiéramos dado más información a esta persona desde el principio, seguramente esta persona habría tenido muchísimos más argumentos para tomar esa decisión antes de entrar. La segunda situación es que en Imaginamos pasa mucho que hay gente demasiado crack que no necesariamente tiene un montón de títulos académicos. Y en ese orden de ideas, pues nosotros dijimos, ¿tiene sentido seguir contratando a la gente con base en la hoja de vida? La respuesta fue no, porque de entrada estábamos dejando pasar mucha gente que probablemente tenía mucho potencial, pero pues que no sé, no tenía todos los títulos o en fin. Y la tercera situación, que ya tiene que ver mucho más con la mirada como pues desde la persona, tiene que ver con el proyecto de vida. Muchas personas que entran a Imaginamos llegan porque, no sé, por ejemplo, quieren aprender habilidades comerciales porque en el futuro quieren tener una tienda de ropa, no sé. O llegan otros que quieren conocer el mundo digital porque eventualmente quieren hacer un emprendimiento. Entonces nos dimos cuenta que realmente las empresas, mejor dicho, que las personas ya no están para vivir por las empresas, sino que las empresas ya tienen que empezar un poco a existir para que las personas vivan. Entonces eso fue como otro insight bastante importante. En cuanto al problema, pues bueno, obviamente hicimos todo este tema de la investigación, vimos artículos, cifras, un poco para validar si lo que estábamos pensando tenía sentido, y creo que esta es la cita que mejor resume el problema, y es más del 80% de las personas asegura trabajar por debajo de sus capacidades debido a la insatisfacción que sienten respecto a su trabajo. A mí me encanta cómo está redactado porque no habla solamente de si las personas están felices o no, que es bastante subjetivo, sino que esa insatisfacción pues deriva en dos cosas. Uno, que obviamente la empresa no está teniendo la persona al 100%, y dos, que la persona pues no está pudiendo desarrollar apropiadamente sus capacidades y sus habilidades. Entonces debíamos actuar y básicamente lo que ese es nuestro sueño, pues, construir un modelo en donde la gente pueda ir a trabajar para construir su proyecto de vida. Y acá entonces empiezan los nombres. Como les dijo José, cambiamos varias veces de nombre. Este fue el primero, un poquito chistoso, ahí con el tema de camellar y todo esto. ¿Qué fue importante de esta etapa? Definir los no negociables. Entonces nosotros eliminamos las hojas de vida, eliminamos el tema de los cargos, porque precisamente como les decía José, no creemos en cargos sino en proyectos que enamoran a las personas. Y pues odiamos las ofertas a ciegas, esto en donde te cuentan como, ay, es que mandé la hoja de vida, y a dónde, no sé, pero pues la mandé, dale, chévere. En esta etapa hubo algo positivo y negativo, digamos. Hicimos bocetos, prototipo. Uno generalmente cree que cuando está haciendo un producto digital, lo primero que tiene que hacer es precisamente toda la definición de la experiencia de usuario, el diseño, etcétera, etcétera, y digamos que sí, todo eso es importante, pero lo que nos pasó a nosotros particularmente es que lo hicimos desde el escritorio. Literalmente era yo sentada diciendo, ok, esto debería ir así, pues obviamente yo ya tenía experiencia en eso, entonces pues tenía el criterio para hacerlo, pero al final terminamos con el prototipo de camellar y dijimos, no, esta vaina en verdad no difiere mucho de las demás bolsas de empleo, tiene una que otra cosa como cool y eso, pero pues no nos convenció y literalmente lo desechamos. O sea, fue como, no, esto no va a ser. En esta etapa también definimos pues ya como quién iba a ser el equipo. En este caso es la Mona, no está, pero pues la Mona es casi que el equipo, Chávez que está para allá el comercial, obviamente José, el equipo de desarrollo que nos ha ayudado. Y entonces nos lanzamos. Entonces este fue un gran aprendizaje porque muchas veces uno se queda como haciendo, pensando y no hace. Lo chévere del Lean Team, ahí cambió de nombre la segunda vez, es que justo por esa época Rappi estaba pues necesitando un montón de gente y nos permitieron hacer un piloto pues precisamente de Shift. No teníamos obviamente plataforma, no teníamos nada,
lo que hicimos fue encontrar un montón de herramientas que ya existían, que no nos costaron un peso, como justamente dijo José, bueno, el landing un poquito, y las pusimos a trabajar, pues digamos, en conjunto para que pues pudiéramos hacer la primera prueba. De aquí recuerdo que la vez pasada hablaron, pues preguntaron como el landing page cuándo es importante. Para nosotros fue importantísimo porque nosotros lanzamos un montón de, pues la convocatoria la hicimos a través de redes, entonces la manera de medir quiénes llegaban a el landing precisamente a través de las redes, pues era el landing. Entonces, pues nos sirvió en ese aspecto y ahí también podíamos medir la conversión luego que tenían, pues, es decir, como qué personas se inscribían y qué personas no, de todas esas que entraban. Pues que nos permitió este reto, testear con usuarios. Afortunadamente fue pues un tema que Rappi nos pagó. No sé si todo el mundo tenga la fortuna de eso, diría que muchas veces está perfecto simplemente hacerlo gratis para que la gente a uno lo empiece a conocer. Eventualmente, obviamente la idea siempre es intentar que a uno le paguen al menos el tiempo pues, que se tomó hacer eso. Y importantísimo de esto, definimos el servicio. Entonces, ¿qué pasó antes? Estábamos muy preocupados en el producto, pero no habíamos logrado definir el servicio y aquí pues hicimos la metodología que ha guiado y pues que igual también ha cambiado un montón. Y bueno, ya teníamos un porqué, ya sabíamos pues cuál es nuestro sueño, ya teníamos un cómo, más o menos una metodología y nos fuimos a vender, literalmente, ¿no? Pues hicimos la presentación, el pitch, un video que tan pronto lo acabamos dijimos, no, esto no es, pasa todo el tiempo. Y en el camino, bueno, cuando uno empieza a contar el pitch, pasa mucho que las empresas quieren que uno se amolde a sus necesidades. Entonces a uno le intentan cambiar la idea un montón, es facilísimo perderse. Yo diría que nosotros nos perdimos en algún momento, en gran medida por esto, porque teníamos, pues nos dimos cuenta que había muchos más mercados de los que esperábamos. O sea, había empresas buscando cargos altos, que además, pues, este tema de los cargos siempre nos ha costado un montón cambiarle el chip a la empresa, como, no son cargos, no son cargos. Y otras que buscaban cargos operativos. Entonces, de acuerdo a eso, la metodología tenía que cambiar drásticamente y en ese orden de ideas llegó un momento en que le hablábamos a las empresas de cargos altos, las empresas de cargos operativos, al usuario, entonces pues teníamos un revuelto complicado. Lo que hicimos fue tomar una decisión, un enfoque radical. Bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos que enfocarnos o si no, vamos a seguir dándole vueltas y vueltas y vueltas y bueno. Y la decisión fue, vamos a enfocarnos en empresas digitales que crean en nuestro modelo. ¿Por qué empresas digitales? Pues porque tenemos toda la experiencia en eso, entonces pues eventualmente es un buen punto de partida y que creyeran en nosotros pues es importantísimo porque casi que hay un montón de condiciones que nosotros les ponemos a las empresas que no todas están dispuestas a aceptar. El modelo de negocio, eso fue uno de los temas más complicados. A medida que nos dimos cuenta que había distintos mercados, también nos dimos cuenta que había distintas maneras de cobrar y siempre obviamente llegábamos al punto de, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? No, pues somos flexibles por el momento, no sé, 3 millones. Entonces, como, wow, ¿cómo así? Muchísima plata. Entonces luego pasamos de 3 a 10 dólares al mes. Obviamente todo esto con base en un montón pues, de aprendizajes de los mercados, de cómo funcionaban los cargos, de qué operación requeríamos nosotros para conseguir un cargo u otro, etc. Y aquí otra vez empezamos a patinar. Entonces lo que hicimos fue decir, no ya, pues hagamos. La primera vez nos funcionó haciendo el reto, un poco como de locos, pues mandémonos de locos a hacer el desarrollo. Y pues ahí ya empieza Shift, que es lo que está ahora. Entonces nosotros, ¿qué queremos construir? Proyectos de vida, básicamente. Esto es, diría yo, el resumen de lo que hacemos, es decir, como esa propuesta de valor. Y pues más específicamente les voy a contar qué hace Shift. Como les venía diciendo todo este tiempo, es importantísimo para nosotros el proyecto de vida de las personas. Y en ese orden de ideas, eso es lo primero que hacen las personas cuando ingresan a Shift. Definir cuáles son sus preferencias para el futuro, desde 3 aspectos. El primero, que saben ya, es decir, qué experiencia tienen. Y no lo hacemos enfocado a carreras, sino más como a áreas, marketing, business intelligence, etc. ¿Qué quiero aprender? No siempre sé, pero estoy muy interesado en, y eso denota muchísima motivación por mi parte y pues nosotros creemos firmemente que eso le sirve un montón a las empresas. Y ¿qué va a aportar?
sí, pues como qué necesito para mi futuro, como qué áreas, qué quiero, etc. Luego entonces esta persona ingresa y ya está en el tema de los proyectos. Justamente lo que les decía, las empresas previamente definen todos los proyectos, definen ciertos criterios que nosotros pues les proponemos. Uno muy importante es la misión, es decir, qué objetivo quiere lograr la empresa con ese proyecto, y casi que ahí es donde uno, o mejor dicho, uno como empresa debe enamorar a la persona que va a venir a trabajar con uno. Nosotros manejamos un tema de videos que nos parece súper importante, porque también es una manera de que como que no se vuelva todo tan distante, sino que yo sepa que hay alguien detrás hablándome y contándome precisamente cuál es ese proyecto. Y nada, estas son un poco como las preguntas que quisiéramos que las personas se hicieran cuando están en esta sección. Conocer la misión, conocer en qué cree la empresa, un poco la cultura, y si le apasionaría trabajar ahí. Luego entonces la idea es que estas personas entran a ver ya el detalle del proyecto. En el detalle del proyecto las empresas han definido previamente unas actividades que son de cierta manera objetivos un poco más específicos que deben cumplirse. Esos objetivos están categorizados por áreas, que son justamente las que había definido la persona al inicio. Y ahí yo tengo dos opciones, y esto pues a mí me parece muy especial, y es decir, no solamente soy experto en esta actividad y te puedo ayudar, sino quiero aprender en esta actividad, tengo toda la disposición, enséñame y seguro voy a ser bueno en eso. Entonces, pues para nosotros eso es valioso. Y finalmente, pues obviamente uno puede decir que sabe muchas cosas o que quiere aprender muchas cosas. Digamos que ese pedacito como para ya darle a las empresas un poco como la certeza de si lo que están diciendo es cierto o no, les permitimos como probar o demostrar esas habilidades desde los distintos aspectos. Es decir, las empresas dicen, por ejemplo, bueno, para esta actividad vamos a hacer una prueba X, que es, no sé, conseguir que 3 personas me firmen un cuaderno y le toman foto y me la mandan, cualquier cosa. Y estas personas luego en un video mandan la respuesta a esa prueba, demostrando que son capaces de que 3 personas les firmen en cuaderno, lo que sea, y pues digamos de validar un poco y de demostrar sin tener que decir en mi hoja de vida yo hice esto, esto y esto, pues que la cosa sí funciona. Ahorita Shift está siendo desarrollada, lo que les decía, literalmente nos lanzamos, queremos seguir probando, pero ya esta vez sí con el prototipo, porque pues realmente creemos que ahí es donde está pues el siguiente paso. ¿Qué más? Ya, eso es todo.